al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Mis hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Como siempre, hagamos una oración y comencemos nuestro culto familiar. Señor, te agradecemos porque nos das la bendición, Señor, de seguir buscando tu rostro. Señor, de dedicar este tiempo para estar en familia y juntos, Señor, poder buscar, Dios, tu rostro. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des tu bendición, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser útil, Señor, para nosotros. Que traiga algún consuelo, Señor, que sea práctica, Dios, que podamos usarla. Te rogamos que bendigas a cada familia, Señor, que se reúne en torno a este video. Y, Señor, que tú estés con ellos, Señor, les permitas disfrutar ese tiempo, Señor, en tu presencia y en familia. Por favor, también acepta nuestras alabanzas. Las ofrecemos a ti, Señor, porque te reconocemos como Dios, porque estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que eres. Por todo ello, Señor, te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a alabar al Señor con dos salmos. Vamos a alabar al Señor con el Salmo número 34, que se llama Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Está basado en el Salmo 34, versículos 1 al 4. Y después cantaremos el Salmo número 27, Jehová es mi luz y mi salvación, y ese es el versículo número 1. Vamos a alabar al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida aquí. ¿De quién he de atemorizarme?
eres la fortaleza de mi vida aquí. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Si Jehová es mi luz y mi salvación, yo nunca temeré. Amén. Él es nuestra luz y nuestra salvación, y le bendeciremos en todo tiempo. Mis hermanos, quiero pedirles que ahí en su casa busquen el Salmo número 42 y busquen allí, mis hermanos, las razones que el salmista tiene para enfrentar y superar su aflicción. Esto es lo que estaremos buscando en esta cita de la palabra del Señor. Pasemos pues a nuestro estudio, al que yo he intitulado Cuando todo se tambalea, o las apariencias engañan. Hoy en día ustedes y yo sabemos que no podemos creer en todo lo que la gente nos dice, ni creer en todo lo que vemos superficialmente. Y la Biblia nos recuerda que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque dice la Biblia, porque las cosas que se ven son temporales, es decir, son falibles, a veces son falsas. Las personas no siempre son lo que parecen. Las oportunidades que se nos presentan no siempre son tan maravillosas como nosotros esperamos. Y aún las situaciones complicadas que vivimos no siempre resultan ser tan infructuosas. Por ello creo que las apariencias engañan. Creo, mis hermanos, que es importante también mantener una actitud positiva, una actitud confiando en el Señor. Y usando esto, entonces seguimos confiando en las personas. Seguimos intentando aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente y sobre todo seguimos pidiéndole al Señor que las situaciones complicadas cada día sean menos. Es importante entonces mantener una actitud positiva, porque de lo contrario seríamos personas amargadas, seguramente personas molestas con todo mundo e incluso con Dios. Quizás seríamos personas desconfiadas y sin esperanza. Pero Dios ha prometido estar con nosotros y tenemos entonces motivos para estar optimistas, confiando en el Señor y esperando buenas cosas también de las personas. El versículo, mis hermanos, que aprendimos esta semana nos recuerda cosas importantes acerca de este tema. ¿Qué hacer cuando todo se tambalea? ¿O qué hacer cuando vemos cosas que aparentemente van mal? El versículo que memorizamos esta semana nos enseña cosas al respecto. Dice la palabra del Señor: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Quisiera, mis hermanos, compartirles en este día 3 consejos para que las apariencias no hagan estrago en nuestra vida, o para salir bien librado cuando todo tambalea, cuando parece que todo va mal. Dice ese versículo, la primera parte: porque los montes se moverán y los collados temblarán. Me parece, mis hermanos, que lo primero que nos recuerda este versículo es que debemos mantenernos alertas, pero confiar en el Señor. Mantenernos alertas, pero confiar en el Señor es una buena
estrategia para enfrentar estas situaciones. Esta expresión, como dije, podría significar eso, una especie de advertencia, una especie de señal, como cuando encontramos en los caminos, en las carreteras, señales que nos anticipan un poco cómo será el camino un poco más adelante. Parece que el Señor tenía esa intención, poner delante de nosotros una señal que nos recuerda que delante quizá encontremos complicaciones. Por eso el Señor menciona este asunto de que los montes y los collados pudieran temblar, se pudieran mover. Quizá el Señor también tenía la intención de darnos esta señal para que no nos decepcionemos. Es como cuando llegamos a un nuevo empleo y quien nos contrata nos da las cláusulas, el reglamento de esta empresa. Y existen esos reglamentos y nadie puede hacer sus propios reglamentos. Uno tiene que sujetarse a los que las personas nos establecen. Lo que sí hacemos muchas veces es crear expectativas. Y entonces creemos que ese empleo va a ser lo mejor, que ese patrón va a ser muy bueno. Y esas expectativas, cuando empiezan a fallar, entonces en nosotros hay decepción, quizá tristeza, quizá molestia. Por eso me parece que el Señor también tenía la intención de que nosotros no nos decepcionemos de ninguna cosa, mucho menos de la vida en Cristo. Por eso me parece que es así, como una especie de advertencia, una especie de señal. Quizá también tenía la intención de darnos esta señal, de advertirnos que las cosas pueden estar complicadas, con el propósito de que nosotros corroboremos la fidelidad de quien nos ha hablado. Dice la palabra del Señor que los profetas se conocían por la veracidad de sus palabras. Si un profeta decía que iba a acontecer alguna cosa y esto no sucedía, entonces era señal de que no era un buen profeta, no era un profeta de Dios. Pero si las señales ocurrían, entonces quería decir que era un profeta de Dios. Cuando el Señor nos anuncia que probablemente tengamos complicaciones y nosotros lo hemos corroborado, podemos verificar la autenticidad, la veracidad de nuestro Dios al anticiparnos este tipo de cosas. Digo todo esto, mis hermanos, porque estas palabras también me recuerdan las palabras que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Ambas expresiones, mis hermanos, nos recuerdan que vivimos en un mundo imperfecto, con complicaciones. El Señor no nos garantizó que habríamos de transitar por esta vida sin ninguna complicación. Y las historias bíblicas que encontramos nos refuerzan, nos recuerdan estas cosas. No hay una sola vida en la humanidad y en el texto bíblico que no haya tenido algún tipo de complicación. Menciono solamente dos. El apóstol Pablo, además de que sufrió mucho por causa del Evangelio, probablemente más que cualquier otro, también enfrentó situaciones complicadas, aparentemente a causa de su salud. Y algunos han pensado que este aguijón que tenía el apóstol Pablo tenía que ver con su vista, que no podía ver bien. Y se hacen muchas especulaciones acerca de eso. Lo cierto es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que había algo en su vida por lo cual estuvo orando al Señor y que probablemente conservó hasta el día de su muerte. La vida de Pablo nos recuerda que la vida tiene complicaciones. ¿Y qué decir de Lázaro? ¿Se acuerda de Lázaro? Amigo del Señor Jesús. Dice la Biblia que Lázaro en algún momento dado se enfermó. Y en esta enfermedad buscaron la ayuda del Señor. Y la Biblia dice que aparentemente el Señor retrasó un poco su visita a Lázaro. Y cuando llegó a visitar a Lázaro, Lázaro había muerto. Así que tenemos que recordar que Lázaro enfermó igual que nosotros. Lázaro quizá pasó por un periodo de sufrimiento y
aunque conocemos el final, tenemos que reconocer que Lázaro murió también. Creo que la resurrección de Lázaro tenía que ver con demostrar el poder, el amor, la amistad, la compasión de Jesús por sus amigos, y como un ejemplo de lo que el Señor haría por cada uno de nosotros. Lo cierto es que Lázaro enfermó, se agravó y finalmente murió. ¿Por qué no lo amaba Dios? Claro que no, Jesús lo amaba, era su amigo y lo demostró de una manera bien categórica, haciendo cosas para traerlo a la vida. Tal vez lo permitió, mis hermanos, para recordarnos el ciclo natural de la vida. Tal vez el Señor Jesús demoró su visita con Lázaro para recordarnos esto. Tenemos un ciclo natural de vida. Tal vez para que entendamos que Él tiene diferentes y mejores planes para nosotros. Quizá por eso Lázaro pasó por ese tiempo. Repito, para darnos a entender que Dios tiene diferentes y mejores planes de lo que nosotros podríamos esperar. Tal vez también Lázaro pasó por esa etapa para demostrarnos que no importa la gravedad de nuestros problemas, Él puede transformar cualquier situación complicada en una bendición. O tal vez solo para que no olvidemos que en el mundo tendremos aflicciones. Por supuesto, no es mi intención, mis hermanos, ser fatalista, porque aunque esto es una realidad y hay aflicciones y dificultades, Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Si hacemos un balance entre las cosas buenas que hemos tenido y los días de aflicción, tenemos que reconocer que la balanza se carga totalmente hacia las cosas buenas. Así que Dios ha sido bueno y generoso con nosotros, y eso también tenemos que recordarlo. Por eso digo que mi intención no es ser fatalista. Dios ha sido bueno con nosotros. La segunda cosa, mis hermanos, que nos enseña esa misma frase, es que aún lo más fuerte, lo más estable puede tambalearse. Pero Dios nunca se apartará de nosotros. Dice nuevamente la frase, o el versículo, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Si nos hemos percatado, mis hermanos, de que aún las cosas más estables para nosotros pueden llegar a tambalearse, y creo que eso es bastante comprensible. Las personas tenemos la capacidad de contaminar las cosas. Sé que usted sabe de lo que hablo. Pero, por ejemplo, en los hospitales, en las salas de operaciones, los doctores tienen que taparse la boca y la nariz. Tienen que taparse la cabeza y tienen que taparse las manos, ponerse guantes. ¿Por qué? Porque hay riesgo, porque tenemos una naturaleza y estamos en medio de un mundo en el que es muy fácil contaminar las cosas. Así que los doctores tienen que prácticamente forrarse, por así decirlo, para no estar presentes con nada que contamine. Presentes ayudando, pero ausentes de contaminar algunas cosas. Por eso creo que las personas a veces tenemos esa facilidad de contaminar las cosas. Así que, ya que usted y yo somos terrenales, somos personas que pueden contaminar también algunas cosas que tienen que ver con nosotros mismos. Y cuando estamos rodeados de más personas, entonces la probabilidad de contaminar, de ver días difíciles, se aumenta. Si hay más personas en nuestras vidas, tendemos a ser más bendecidos, es cierto. Pero también es probable que a causa de ellos, aunque les amemos, aunque se porten muy bien, a causa de ellos, alguna ocasión, tengamos aflicciones. Yo lo he comprobado una y otra vez en todas las áreas de mi vida. Mi matrimonio, aunque es precioso y estable, gracias a Dios, también hubo épocas complicadas. Épocas en las que
yo pensaba que estábamos bien y que de repente alguna situación complicada venía a tambalear a veces nuestra relación. En el trabajo me pasó lo mismo. Quizá la etapa en la que pensé que íbamos mejor que nunca fue la etapa final para nuestro negocio. Aunque seguimos trabajando, lo hacemos de una manera distinta ahora. Así que lo más estable puede tambalearse. La salud es otro asunto en el que parece que en algún momento de nuestra vida estamos perfectos y de repente, sin aviso, se presentan cosas que nos tambalean también en la salud. Seguramente ustedes han experimentado algunas de estas cosas. Afortunadamente, mis hermanos, ambos versículos incluyen peros. Leo los dos versículos. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estos dos peros cambian radicalmente las cosas. Es cierto que tenemos complicaciones, es cierto que vemos días difíciles, pero hay peros, y esos peros los pone Dios y son para bendecirnos. Así que quiero compartirles estos 3 peros que tienen que ver con ver la vida y disfrutar la vida de una manera muy diferente, desde la perspectiva que Dios nos presenta. Estoy en dificultades, podríamos decir, número 1, pero Él suplirá mis necesidades. Repito, estoy en dificultades, sí, pero Él suplirá mis necesidades. El versículo que ya leímos dice: no se apartará de nosotros su misericordia. Por ello creo que Él suplirá nuestras necesidades. Dice el hermano Gilberto Gutiérrez que misericordia es ser concorde a la miseria. O podríamos decir, misericordia es ser concorde a nuestra necesidad. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Su poder nada más. Así que podríamos decir, Dios nos ama o nos da mucho más de lo que pedimos, algunas ocasiones. En otras ocasiones, Dios nos da mucho más de lo que alcanzamos a entender. O ambas, Dios nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero siempre nos da más. Confiemos en Dios, que conforme a su misericordia nos dará mucho más, mucho más. Creo que lo hemos experimentado. Segundo pero, estoy en dificultades, pero nada me arrebatará de su mano. Estoy en dificultades, pero nada me arrebatará de su mano. Dice el versículo: ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Si usted, mi hermano, ha aceptado a Cristo como su Salvador, entonces el pacto de la paz de Dios es una realidad en usted. Usted tiene un pacto de paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y le tengo noticias. Dios no tiene la intención de romper ese pacto. Él es fiel y pase lo que pase, Él mantendrá su promesa, su pacto para con nosotros. Podríamos decir que los únicos que pueden romper ese pacto seríamos nosotros. Y déjeme decirle
que creo que tampoco es tan fácil. Algunos hermanos se preocupan y una vez que se han alejado un poco del Señor, piensan que el Señor ya no los va a perdonar. Y creo que eso es un error. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos, a recibirnos otra vez, como aquella historia del hijo pródigo. Ese padre que esperaba con ansias que regresara su hijo. Es lo mismo que nosotros podemos obtener cuando regresamos al Señor. Dije que no es tan fácil romper ese pacto y creo que se necesitaría tener una actitud de rechazo y de alejamiento de Dios de manera continua hasta el día de nuestra muerte. Esa quizás sería la única condición en la que nosotros podríamos romper ese pacto. Si nosotros, repito, tenemos una actitud de rechazo y de alejamiento de Dios de manera continua hasta el día de nuestra muerte. Pero si, por el contrario, nos hemos alejado por algún tiempo y decidimos volver, entonces ese pacto el Señor lo vuelve a retomar. No lo ha quebrantado Él, así que nosotros nos acercamos a Él y entonces podemos disfrutar nuevamente de ese pacto. La Biblia, mis hermanos, nos cuenta ahí en 2 de Crónicas, capítulo 33, la historia de un rey. El rey Manasés fue un hombre verdaderamente malvado, hizo cosas horribles. Sin embargo, en algún momento de la historia, él se arrepiente. En medio de las aflicciones por las que está pasando, él se arrepiente y busca a Dios. Y Dios, siempre presto para aceptar un corazón contrito, él perdona a este rey Manasés y le permite restaurar nuevamente la tranquilidad en su reino. Por esta historia del hijo pródigo, por esta historia de Manasés, por lo que hemos experimentado y vivido, tenemos que reconocer que Dios es un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos. Que, como dije, no es sencillo romper ese pacto de paz que Dios ha tenido para con nosotros. Dios es un Dios fiel y paciente para con cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, nunca se sienta como que no tiene perdón, como que ya no va a acercarse al Señor. Acérquese, si se ha alejado del Señor, acérquese nuevamente a Él y con toda seguridad Dios estará con los brazos abiertos para recibirle. Si usted realmente reconoce que necesita al Señor, el Señor estará allí para aceptarlo nuevamente. Yo le diría, mi hermano, no lo haga una y otra vez. Procure ser firme en sus decisiones, porque cuando nos acercamos una vez al Señor y nos alejamos y lo hacemos una y otra vez, en algún momento nuestro corazón se endurece y podemos creer que estamos bien con el Señor cuando en realidad estamos alejados. Así que yo le animo, acérquese al Señor de una vez y por todas y seguramente Dios le habrá de bendecir abundantemente. El tercer pero que encontramos y que cambia las perspectivas de nuestra vida es este: estoy en dificultades, pero confiaré en Dios. Leo el versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso entonces decimos, es cierto, puede ser que estemos en dificultades, pero podemos confiar en Dios que ha vencido el mundo. Dios quiere darnos paz y para ello solo hace falta confiar en Él. Es fácil confiar, mis hermanos, cuando las cosas están bien. La invitación del versículo es confiar en el Señor en medio de la aflicción. Nuestro Señor y Maestro venció el pecado y venció a Satanás. Nuestro Señor y Maestro venció toda clase de enfermedades. Nuestro Señor y Maestro venció la muerte. Y esas son las cosas con las cuales nosotros más batallamos. Repito, el pecado, las enfermedades y el miedo a la muerte. El Señor tiene control sobre esas cosas
Y si nosotros podemos confiar en Él, seremos más que vencedores. La palabra del Señor también así lo dice. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Confiemos pues en Él y podremos disfrutar la vida que Él ha planeado para nosotros. El Señor le bendiga. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, de ti, Señor.